tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Casa Amèrica Catalunya una vez más. Bé, ja els dic que aquesta tarda no és especial perquè vostès han tingut la sort, han tenido la suerte de poder entrar y tanta gente como hay dentro hay fuera. Por tanto, hemos decidido hacer un nuevo concierto. Y quiero agradecerles mucho a los músicos que acepten de nuevo la invitación a repetir, hacer una segunda jam session, digamos, y por tanto eso les agradezco a todos ustedes y especialmente a la gente que se ha quedado fuera, que no ha podido entrar. Bueno, saludarles de nuevo y decirles que con este concierto, que le hemos puesto Jazz, luego Existo, la Casa Amèrica Catalunya, clausura este año tan especial dedicado al escritor Julio Cortázar. A lo largo de este 2014 y con motivo del centenario del nacimiento del autor de Rayuela, esta fundación organizó un conjunto de actos que incluyó la presentación del libro Cortázar de la A a la Z, el monólogo Cortázar representado por la Compañía de Teatro Acción de Argentina, la mesa redonda Cómo leer hoy a Cortázar, la exposición Cortázar en casa y las visitas comentadas a la muestra. Fíjense que esta exposición me da mucho placer de decir que es única y es inédita porque por primera vez se exponen cosas personales de Julio y por suerte nuestra han sido miles los visitantes en estos meses y por suerte nuestra son muchas las ciudades que están detrás de esta exposición para que puedan visitar algunas localidades de Argentina e incluso la última solicitud es de Andorra. O sea que para nosotros es un placer haber tenido esta muestra. Y ha sido un año de Cortázar muy satisfactorio, no solo por la calidad de todos los actos, sino también por la excelente respuesta de ustedes. Esta inmersión en el mundo de Cortázar también nos reporta otra alegría mayor, y es el hecho de acercarnos nuevamente y en otros casos de conocer personas maravillosas que han sido fundamentales y sin cuya complicidad no hubiese sido posible este programa de actividades. Quiero nombrar especialmente a dos personas. Una de ellas ya no estará más en la casa, aunque estará por siempre en esta casa. Es Aurora Bernárdez, viuda y albacea de Julio, la gran compañera de Julio y persona que por suerte al menos ha podido ver la inauguración de la muestra, ha podido disfrutar con la muestra, ha podido estar aquí. Como saben, falleció hace 10 días en París y bueno, para nosotros nos quedará siempre ese instante de Aurora en esta casa. No sé dónde debe estar, está en esta casa seguro. Yo les pediría, por favor, simplemente un aplauso para Aurora por todo lo que representa en la vida de Julio y para que tengamos un recuerdo para una persona muy sensible y muy emotiva que en esta casa de verdad que nos ha llenado de muchísimas cosas, sobre todo de tener una gran humanidad, un ser humano increíble. Y a Carlos Álvarez, en fin, como decía Aurora, Carlos Álvarez, comisario de la exposición, sabio y cronópio de Julio Cortázar, decía Aurora que Carlos Álvarez sabía más de Cortázar que el propio Cortázar. Bueno, hizo su tesis doctoral sobre Cortázar, solo estuvo 15 años investigando a Julio y le sacó todo. Y hemos tenido la suerte de que Carlos comisarió esta exposición. Su generosidad, la de Carlos, su entusiasmo, su calidez hicieron que este viaje al mundo de Julio fuese todavía más hermoso. También quiero agradecer la colaboración de la agencia Carnaval Sales y de la editorial Alfaguara y finalmente, como no hoy, expresamente a nuestro querido taller de Músics que ha preparado el concierto de hoy y al compositor Enric Palomar, gran amigo de la casa y personal y gran amante de muchas cosas que amamos juntos, entre otras a nuestro añorado Juan Germán, que ha asesorado el repertorio que ustedes escucharán esta noche. El concierto de hoy lo queremos dedicar a Aurora y en fin, a su heredera literaria. Aurora murió el 8 de noviembre y fue clave en la vida literaria
y fue Aurora la que se encargó de revitalizar la obra del gran cronopio y colocarla nuevamente al alcance de todos los gustos y de toda la gente. Por tanto, a Aurora este concierto. Y esta tarde también tengo el placer de que otro gran amigo que ha venido desde Buenos Aires para estar con nosotros, otro gran investigador, escritor, periodista, compositor argentino, Abel Gilbert, a quien le hemos pedido como preámbulo al concierto que introduzca la relación de Julio de Cortázar con la música. Les dejo ya con Abel y después vamos a la música. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar una vez más aquí. Da gusto ver esta sala así repleta a la llamada del cronopio más cronopio de todos los cronopios. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a Tony y a Casa América de Cataluña por invitarme a hacerme cruzar el pequeño charco. Bueno, y trataré de hacer una reconstrucción del universo sonoro de Cortázar. Cuéntame sobre tus primeros amores musicales y sabré quién has sido. Dime cuántos discos tienes y el presente sonoro se iluminará sobre el fondo de tu pasado. Y si ya sabes qué discos te llevarías a una isla desierta, la radiografía sentimental será casi completa. Podría decirse que este es un razonamiento puramente cortázariano. Hay una foto de Cortázar en la que se lo ve de espaldas a una enorme discoteca. Te asombrarías de la cantidad de discos que tengo, me escribe un amigo. Si para Borges, el universo, que otros llaman biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de títulos y anaqueles, Cortázar buscó su equivalencia no en los libros, sino en los vinilos y en los casetes. La obra de Cortázar suena como pocas, absorbe tradiciones y funda una propia, sin perder nunca el compás. Veamos. En Marcel Proust, la música contamina el hecho literario mismo. Nos faltan los especialistas que hablan de una construcción musical de En busca del tipo perdido. La comparan con una sinfonía del siglo XIX. Proust se inspiró en numerosos hechos musicales concretos para componer sus músicas ficcionales. Hay incluso profundos lazos temáticos entre las obras de Vinteuil, el compositor de la novela, y la música real de César Franck. El capítulo 11 de Ulises, una novela publicada en 1916 y que funda la literatura moderna, tiene una costura claramente musical. James Joyce decidió elaborarlo de tal forma de que de la línea 1 a la 78 se presenta el tema a modo de un sujeto de fuga. Ese es el preludio, digamos, cuyo contenido irá elaborando, desarrollando a medida que pasa el episodio de las sirenas. Pura sonoridad verbal, que termina, previo a invocación de la figura de Frank Liszt, con una ruidosa y anunciada flatulencia. En 1947, Thomas Mann edita Doctor Faustus, biografía apócrifa de un compositor que pacta con el diablo. Un compositor, Adrian Leverkühn, que se mira en el espejo estético del gran nombre del modernismo musical alemán, Arnold Schoenberg. El pacto fáustico le permite a Leverkühn extender el pensamiento musical hasta sus últimas consecuencias, la racionalidad absoluta. La novela, que habla de otros modos de vender el alma, la del pueblo alemán a Hitler, incluye extensos segmentos que remiten a la mejor tradición del ensayo musical, del filósofo Theodor Adorno, quien de hecho colaboró con Mann. Cortázar parece haber tomado de Proust la idea de la música como modelo perfecto del funcionamiento de la memoria involuntaria, como Joyce ha escrito tomando procedimientos compositivos, y al igual que Mann, construyó un personaje musical insoslayable, el suyo, Johnny Carter, que se mira en el espejo de la experiencia tan iluminadora como trágica de Charlie Parker. La literatura en Cortázar tiene además el añadido casi permanente de un soundtrack. Los personajes escuchan discos, los comentan, hay por lo general una radio encendida, un fonógrafo, alguien que canta, practica un instrumento, tararea, silba. La música, en definitiva, es un personaje, una presencia. Al final del cuarteto de Haydn, la maga se había dormido y Oliveira,
Sin ganas de seguir escuchando, desenchufó el tocadiscos desde la cama. El disco siguió girando unas pocas vueltas, ya que ningún sonido cortara el parlante. Oliveira no puede dormir y fuma con la ventana abierta. Dirige su mirada hacia una buhardilla, donde a veces un violinista con joroba estudiaba hasta muy tarde. No olvidemos que Lucía, la maga, un personaje insoslayable de Rayuela, es cantante, o aspira a serlo. Quiere interpretar a Schumann y a Hugo Wolf. La maga canta, y su inventor, que graba discos con su voz y arrastra la letra R como el trémolo de un redoblante, también trató pudorosamente de hacer música en privado. ¿Y usted toca la trompeta?, le preguntó una vez un periodista en Buenos Aires. Y él, Cortázar, responde: sí, para gran desesperación de mis vecinos. Toca también el piano, e intentado con el saxo. Músico de secreta y trunca vocación, encuentra en la narrativa un modo de resarcimiento, de inmersión en ese mundo sin palabras. Sabemos por el mismo Cortázar que no escuchaba música mientras escribía. Dijo incluso no soportar la idea de música como fondo de otra actividad. En Rayuela no siempre ocurre eso. Los integrantes del Club de la Serpiente se reúnen de noche alrededor de una bandeja de discos. Música, vodka, amistad, como lados de un triángulo perfecto. Pero a veces Cortázar les impone a sus personajes el hábito casi religioso de la escucha concentrada. A las 10 de la noche se instala aquí el Dios silencio. Ninguna regla, en definitiva, que el propio Cortázar no se sintiera obligado a cumplir. ¿Cuántas discusiones cordiales hemos tenido mis amigos y yo cuando al sentarnos a cenar me piden que ponga música? Eso es insultar a Bach, a Mozart, escucharlo mientras comemos espagueti. No compusieron música para llegar a eso. Pero, ¿de qué músicas hablamos? Hablamos en el caso de Cortázar de músicas en plural. Bruscamente nació la música, en 3 meses descubría Wagner, Debussy y Jelly Roll Morton, recordaría. Descubrir es construir una subjetividad, ser, en definitiva, a través de la escucha. La discoteca cortázariana prolifera en Bach, Mozart, el romanticismo, la música de tradición escrita del siglo XX y el jazz en todas las variantes que lo definieron. Cortázar entendió muy tempranamente algo que la nueva musicología en los años 90 recién pudo darle estatuto de certeza, que es abolir la distancia entre lo alto y lo bajo en la cultura musical. Yo ya no tengo tiempo y me importan las modas. Mezclo Jelly Roll Morton con Gardel y Stockhausen. Se lee en el libro de Manuel y uno no puede dejar de escuchar la confesión del autor. En Orientación a los gatos, el cuento inicial de Queremos tanto a Glenda, Cortázar vuelve a reivindicar esa horizontalidad. Hubo un tiempo en el que la música me pareció el camino que me llevaría de verdad a Alana, mirando a escuchar nuestros discos de Bartók, de Duke Ellington, de Gal Costa. Una transparencia paulatina me ahondaba en ella. La música la desnudaba de una manera diferente. Esa heterogeneidad del gusto, hay que decirlo, no era patrimonio de su generación. Pero para él, toda música, popular, académica, vanguardista, era portadora de sentidos. La apertura estilística y estética de Cortázar tiene, no obstante, como veremos, algunos vacíos. Nunca, llamativamente, le interesó la música pop, cuyo cenit, de la mano de los Beatles, coincide con Rayuela, 1964, 62, Modelo para Armar, 1968, y el libro de cuentos Todos los fuegos del fuego. Cortázar tenía un gato, y ese gato lo llamó Adorno, por el filósofo que exaltaba a Schoenberg y que minimizó los alcances artísticos del jazz. Adorno, con menos swing que una estatua, llamaba al jazz la improvisación tosca. O sea, animalizarlo de alguna manera una suerte de revancha cultural. Pero para intelectuales de la batalla de Cortázar, Adorno era una suerte de rival con el cual se peleaban y se reconciliaban todo el tiempo. Podemos sospechar que en su biblioteca reposaban la filosofía de la nueva música y la introducción a la sociología de la música, donde Adorno habla sobre la regresión de la escucha y se pronuncia, con elitismo, a veces recalcitrante, contra el deleite como un fin en sí mismo. O sea, para Adorno la música era fundamentalmente objeto de conocimiento, no disfrute.
Adorno clasifica a los oyentes. Él se considera en la cima, un oyente experto, capaz de comprender las composiciones más complejas en lo armónico y estructural. Lo sigue en esa línea jerárquica el buen oyente, alguien que enjuicia con fundamento y no de acuerdo con categorías de prestigio, y Cortázar muchas veces era un buen oyente. Para el Cortázar más adorniano, el auricular era la llave de esa posibilidad de aislamiento. Había un precio a pagar por ese espacio acústico incontaminado, la presión psicológica y los eventuales enredos del cable, decía. Adorno también habla de consumidores culturales, el coleccionista de discos. Y Cortázar, como marcamos al principio, también lo era sin avergonzarse. Leemos en Nota sobre el tema de un rey y la venganza de un príncipe. Casi todo lo que conozco sobre música y músicas me viene de la tapa de los discos, que leo con sumo cuidado y provecho. El amor por los discos significó un modo de ejercer el eclecticismo, algo que el filósofo alemán no toleraba. Escuchar es conocer, conocer es viajar. La idea de viaje está también asociada a la música y sus formatos. Viajar en automóvil es una cuestión de tiempo y de espacio, no solo en términos de desplazamiento territorial, sino sonoro. Viajar con una buena provisión de aquello que adquiría condición portátiles muchos años antes de la compresión del MP3. Cortázar se acompañaba siempre de una buena provisión de cassettes de todos los estilos como necesidad vital. ¿Qué sentiría frente a los modos de escucha del presente? Las nuevas generaciones ya no piensan en discos, piensan en listados y carpetas, teléfonos, iPods, ordenadores, en los que se apilan centenares de canciones u obras. ¿No encontraría en esa fragmentación, en esos modos de acumular, una señal amarga? Recordemos una impresión de los cambios tecnológicos en Rayuela. Estos tipos de antes del long play tenían 3 minutos para tocar. Se dice durante una reunión en el Club de la Serpiente. Ahora viene un pajarraco como Stan Getz y te planta 25 minutos delante del micrófono, puede soltarse a gusto, dar lo mejor que tienen. El pobre Vix se tenía que arreglar con poco y gracias. Abundan en Rayuela, especialmente en la parte parisina, muchos discos. Allí giran con el constante ruido de la fritura Louis Armstrong, Simple Beckett, Vic Beiderbecke, Benny Carter, Duke Ellington, objeto de particular devoción y reverencia. Pasamos por las páginas de Rayuela a través de Jerry Robert Morton, Fats Waller, Teddy Wilson, Basie Smith, Liddell Hampton, Mr. Young, Coleman Hawkins, Earl Hines, el Bob y Dizzy Gillespie. Avanzamos en sentido cronológico, toda una historia del género hasta los 50. A través de los dedos que brincan de Oscar Peterson, nos detenemos en el cool jazz con Getz y llegamos hasta Sonny Rollins y el primer John Coltrane. No olvidemos que Rayuela retrata una ciudad de mediados del 50, antes de la salida de 2 discos fundamentales de Coltrane como Giant Steps y el que participa con el quinteto Davis, Kind of Blue. Cortázar tiene una doble tradición, una doble relación con el jazz, de un lado sentimental y otra intelectual. Un tal Lucas concluye con una larga enumeración de pianistas de todas las épocas, escuelas y estilos, desde Morton y Bud Powell y Thelonious Monk hasta Arthur Rubinstein, Walter Gieseking y Maurizio Pollini. A la hora de su muerte, si hay tiempo y lucidez, Lucas pedirá escuchar 2 cosas: el último quinteto de Mozart y un cierto solo de piano sobre el tema Ain't Got Nobody. Si siente que el tiempo no alcanza, pedirá solamente el disco de piano. Larga es la lista, pero él ya ha elegido, desde el fondo del tiempo. Earl Hines lo acompañará. El jazz le fascina a su vez por su variante modernista. Parker Carter presta su voz para El Perseguidor y la convierte en el programa de acción de un género que se empieza a pensar en sí mismo, el jazz, con la categoría de progreso y los conceptos de valor de la música académica. Esto lo estoy tocando mañana, dice Johnny, que es Charlie, a quien Cortázar había descubierto a inicios de su quinteto en Buenos Aires. Y esa aspiración de un mañana constante se convertirá en un credo del jazz a partir de los 50 y hasta fines de los 70. Le costó entrar a Cortázar en el mundo Parker.
Necesitó varias audiciones hasta descubrir su esencia. De eso se trataba la modernidad de la música. Exigirle al oyente, llevarlo más allá de lo confortable o previsible. Cortázar llega en su gusto jazzístico hasta Keith Jarrett. No puedo sino interrogarme qué pensaría de la corrección política de un Winston Marsalis. El jazz como modesto ejercicio de liberación, se señala en Rayuela, y las palabras parecen prestadas de LeRoy Jones, el poeta y crítico musical norteamericano que asoció el jazz con la radicalidad política del movimiento afro-norteamericano. Cortázar tenía un amigo en París, un joven saxofonista y compositor, Michel Portal, que encarnaba las aspiraciones de progreso y refinamiento musical con el añadido de una retórica izquierdizante. La vinculación del poder expresivo de la música a los factores políticos se convertiría en doxa en los años 60. El jazz es de una riqueza infinita que se cifra fundamentalmente en la creación espontánea. Principio de inmediatez, que a juicio de Cortázar se entronca con la escritura automática del surrealismo y su ambición de eludir el logos. De la escucha a la escritura, Cortázar transitaba ese camino. Buscaba a veces escribir como si fuera un take, una toma cuyo final solo se sabe cuando se fija el punto y aparte. Esa es, según Cortázar, una marca del jazz. Yo creo que el elemento fundamental al que siempre he obedecido es el ritmo. No es la belleza de las palabras, la melodía ni las alteraciones. He aquí uno de los takes más conocidos de Cortázar, el capítulo 7 de Rayuela. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola, como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera y me bastara cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida para mí, dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Pero la composición musical también ofrece estrategias de escritura. Fíjense otra vez en Nota sobre el tema de un rey y la venganza de un príncipe. Desde una playa llevando una fotocopia de la tapa del disco La ofrenda musical. Vagamente imaginé un relato que enseguida me pareció demasiado intelectual. La regla del juego era amenazadora. 8 instrumentos debían ser figurados por 8 personajes. 8 dibujos sonoros respondiendo, alternando u oponiéndose, debían encontrar su correlación en sentimientos, conductas y relaciones de 8 personas. Imaginar un doble literario del London Haspicor Ensemble me pareció tonto en la medida que un violinista o un flautista no se pliegan en su vida privada a los temas musicales. Pero a la vez, la noción de cuerpo, de conjunto, tenía que existir de alguna manera desde el principio, puesto que la poca extensión de un cuento no permitía integrar eficazmente a 8 personas que no tuvieran relación o contacto previos a la narración. Una conversación casual me trajo el recuerdo de Carlo Gesualdo, madrigalista genial y asesino de su mujer. Todo se coaguló en un segundo y los 8 instrumentos fueron vistos como los integrantes de un conjunto vocal. Desde la primera frase existiría así la cohesión de un grupo. Todos ellos se conocerían y amarían u odiarían desde antes. Y además, claro, cantarían los madrigales de Gesualdo. Cortázar oscilaba entre sus apologías y valoraciones. Los últimos cuartetos de Beethoven, todos los de Béla Bartók, la primera música de Stravinsky, la música medieval, toda la música de cámara de Mozart es la mejor música que hay. El jazz es maravilloso, pero esa música clásica es como la gran literatura, es lo que más se puede conseguir en música. En Rayuela comienza a tener presencia la música académica del siglo XX. Pierre Boulez, Schoenberg, sus discípulos Anton Webern y Alban Berg. Pero también hay una reverberación oculta y muy propia de la época que nos conecta con el vanguardista norteamericano John Cage. Cortázar no lo nombra, pero su marca se imprime en la pintoresca figura de la pianista y compositora Berthe Trepat, quien ante un público insignificante y aburrido interpreta composiciones que utilizaban restringidamente los más modernos procedimientos de la escritura. Una obra se basa en la reacción provocada en el espíritu del artista por el golpe de una puerta al cerrarse violentamente. La gente se aburre y Oliveira se encuentra aplaudiendo solo.
Cortázar es piadoso. A principios de los 50, Cage había compuesto Music for Changes, sobre la base de procedimientos del azar. Utiliza el I Ching y arroja las monedas al aire. El azar guía la escritura, de la misma manera que Cortázar propone a Rayuela diferentes recorridos de lectura. A su manera, nos advierte, este libro es muchos libros. Cage no siente mucha simpatía por la música en tanto producto individual. Pretende sustituirla por la no intención del Zen. Y el Zen también aparece, prolifera en la primera parte de Rayuela. Cada momento de la cultura redefine sus categorías estéticas. Juzga el pasado y esboza un futuro desde un presente que se siente fundacional. Los 60 estuvieron impregnados radicalmente de esa perspectiva. Ni siquiera el mercado quería quedarse afuera. A fines del 67, el sello Columbia había lanzado 17 discos de música contemporánea, desde Bevern Stockhausen, pasando por Cage. Tenga una Navidad dodecafónica. Invitaba una propaganda de la casa matriz en la revista Time. En una película argentina de entonces, El mundo es de los jóvenes, la maestra, una cantante, Gina María Hidalgo, le conmina a su alumno Diango que tiene que escuchar a Schoenberg. Para los contemporáneos del clavicordio, escribe Cortázar en el libro Emanuel sobre Stockhausen, la primera aparición del sonido del piano debió despertar poco a poco al mutante que hoy se ha vuelto tradicional frente a los filtros que siguen manejando ese alemán para meterme por las orejas unos bloques de materia sonora nunca escuchados. Stockhausen, recordemos, forma parte de la portada de Sgt. Pepper de los Beatles. O sea, es un rostro de época del cual también Cortázar se apropia. No es casual por eso que en el libro Emanuel se hable tanto de él, de Xenakis, e incluso de Terry Riley, el padre del minimalismo norteamericano, autor de In Si, una obra que marca la rebelión generacional contra la colonia. Cortázar es un tipo muy actualizado en lo que pasa musicalmente. Es sorprendente si lo comparamos con cualquier tipo de escritor de esa época y mucho más del presente. Don Julio cedió los derechos del libro Emanuel a la causa revolucionaria, pero los intelectuales de izquierda argentinos, especialmente los que soñaban con utopía insurreccionales, lo despreciaron. Entre otras cosas porque el hedonismo musical de Cortázar se contraponía o chocaba contra la estética realista. Si en la primera parte de Rayuela domina el jazz, en la segunda parte solo se escucha y se toca tango. Cardelli, Julio De Caro, los discos son viejos. Hay incluso, en respuesta a Adorno, una vindicación del silbido. El tango es muy pobre con relación al jazz. El tango es pobrísimo, paupérrimo, y solo algunos instrumentistas muy buenos se permiten variaciones o improvisaciones mientras todos los demás de la orquesta están sujetos a una escritura. Dice Cortázar. Parece no comprender los modos de escritura corporal del tango, el rubato, las detenciones, el fraseo. De hecho, su disco de tango compartido con el Tata Cedrón remite a un modo más primario de cantarlo y pensarlo. No expresaba demasiada simpatía por Astor Piazzolla. Era otra cosa, una suerte de refundación. Hay algo con ese tango modernista que se expresa de manera distante. Yo conozco algunas cosas buenas en ese campo, pero ahí también juegan razones de nostalgia y edad. Con el tango a mí me sucede que estoy situado en la época de los años 20, a los 40. Lo que viene después lo puedo escuchar con interés, pero no me toca, no me llega. Otra vez la relación sentimental e intelectual que él mantiene con la música. Eso, dice con cierta autoironía, es su aspecto reaccionario. Cuando es medianoche y estoy cansado, y es la hora del último trago antes de dormir, yo sé que casi siempre pongo un disco de Aníbal Troilo Pichuco. Con el tango volvía a su punto de partida, que es donde terminamos. Lo que viene después lo puedo escuchar con interés, pero no me toca, no me llega. De la misma manera que el jazz, el viejo jazz de New Orleans, el llamado jazz de Chicago, en el fondo es mi jazz de Chicago. Y cuando llega la hora y tengo ganas de escuchar jazz, de 3 veces 2 saco Duke Ellington, Armstrong, saco los viejos cantantes de blues. Con el tango es igual, soy muy pasatista en materia de música, porque este tipo de música está muy ligada a tu vida personal. Es imposible separar una serie de nostalgias y vivencias de otro tiempo. La música activa la memoria.
el recuerdo de lo hecho, de lo que uno ha sido, del momento en que se escuchó por primera vez ese disco o esa canción. Cuando pongo un disco de Gardel, estoy viendo el patio de mi casa, toda mi familia. Ese disco hace pasar imágenes, figuras, un Cortázar casi borgiano, pero nunca ciego. Sin micro, ¿no? Sin micro. Sin micro. Entonces, sí. ¿Sí? Bueno, yo seré muy breu, seré muy breve. Gracias a Abel por haber hecho toda esta reseña de Cortázar. Me gustaría hacer solamente una pinceladita. Hay otro músico que se llama Prokofiev, un gran compositor ruso que se fue a vivir a París a principios del siglo XX y que componía, estudiaba, era concertista de piano, etcétera, etcétera, bastante agresivo con el piano, hasta que los vecinos subieron a su casa y le dijeron: toc toc, tenemos un problema. No puedes tocar el piano porque usted es muy agresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo tal. Y dijo: bueno, pues perfecto. Entonces salió de la casa y compró una gran cantidad de herramientas y muchas maderas. Y en vez de tocar el piano, se dedicaba a construir armarios y a picar durante muchas horas, hasta que consiguió que los vecinos le picaran de nuevo y le dijeran: toque usted el piano, que es mucho mejor. Esta anécdota un poco tonta, pero que tenía muchas ganas de explicarla, porque aquí, en este pequeño trocito, Aurora Bernárdez me explicó una anécdota explicada con un primor y una sabiduría fantástica y que demuestra que a lo mejor Cortázar era bastante menos tosco y más original que Prokofiev. Aurora me explicó que un día Cortázar estaba tocando la trompeta y le dijo: Aurora, ¿tú crees que los vecinos están un poco así? Y Aurora le contestó: no dicen nada. Y Julio le respondió: esos que se han ido todos. Como diciendo, no han podido. Bueno, gracias a Abel de nuevo por lo que ha explicado. A mí, como colofón, una pequeña cosa. Cortázar en algunos libros, La Vuelta al Día en 80 Mundos, etcétera, etcétera, plantea una cosa que a los músicos realmente nos llega al alma, que es que no hace división de sectores. Lo que ha explicado Abel perfectamente. Los músicos del contemporáneo, clásico, del jazz, de la música medieval, etcétera, etcétera. Una persona muy informada respecto al mundo musical europeo, muy informada, que te puede hablar de Charlie Parker, de Lutosławski, del concierto de la orquesta de Bartók, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino que Cortázar, lo que es bastante interesante es que es capaz de administrar toda una sabiduría más allá de la música respecto al mundo de la pintura, de la escultura, de las performances, etcétera, etcétera. En libros como La Vuelta al Mundo, ¿no? en La Vuelta al Día en 80 Mundos, en Octaedro, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, para acabar, Cortázar es uno de los grandes referentes de una cosa que no sé exactamente por qué se está dilapidando, que es el gran concepto de lo que entendemos por las humanidades. O sea, este gusto por la sabiduría de la cultura de cualquier género, de estar a la paz, de estar informado y de realmente sacar, de poder hacer un tributo a todos aquellos que hacen como él, o hacían como él, manifestación artística. Acabo con ello. Presentaros a los músicos. La formación que hemos decidido trabajar aquí era una formación que, por razones obvias que os he explicado vía Aurora Bernárdez, tenía que tener una trompeta,
y debía tener un saxo, que son los dos grandes elementos en jazz, perdón, en la vida de Cortázar. Él porque era un enamorado de la trompeta y evidentemente porque a partir de determinado tipo de relatos los saxofonistas son un elemento bastante repetido. Todo eso más una sección rítmica. Si van entrando, voy diciendo el nombre y si no, digo el nombre sin que vayan entrando. ¿No entran? ¿Te están cambiando? Bueno, como sabéis, es un quinteto formado a partir del taller de músics, mezcla de profesores y alumnos de grado superior, y serán al piano Marco Martín, a los teclados, a la batería Joan Carles Marí, al saxo Gabriel Amargán, a la trompeta David Pastor y al contrabajo Marco Boy. Muchas gracias por haber venido y espero que disfrutéis. Molt bona nit a tothom. La veritat és que no he pogut estar aquí per escoltar que deia les presentacions de l'Enric per un problema d'espai. No sé si... Però en qualsevol cas no sé què els he explicat i què no, però el que sí que us puc dir, això és exclusivament nostre, és que ens fa molta il·lusió formar part d'aquest acte de clausura i que, m'imagino això sí que us ho han explicat, tocarem un repertori basat en la figura de Cortázar i com que suposo que us ho han explicat, és així, oi? No estiguem aquí donant pas de temps. Us presentaré les cançons que anem tocant, com per exemple aquesta primera que es titula Mus de Mus i que és una composició de Charlie Parker, evidentment molt relacionada amb Cortázar, no us ho explico, ja sabeu. I el que no sé si us han dit, però em ve molt de gust fer perquè estic molt content que siguin aquests músics que m'acompanyen avui en aquesta ocasió especial, diguem, el repertori és precisament per l'ocasió. I amb la bona notícia que sembla ser que el repetirem en un futur no molt llunyà, o sigui que sempre és bo, perquè el repertori és molt maco, ha sigut molt agradable muntar-ho i fer-ho particularment amb aquests músics que us presento. Al piano tenim el Marc Martín. La bateria és el Carles Marí. Marco Boy al contrabaix. A la trompeta el mestre David Pastor. I jo em dic Gabriel Amargán, moltes gràcies. I he parlat dels papers. Lo dicho, comenzarem
acabar amb Mus de Muix, un Rhythm Changes escrit pel Charlie Martin.
Moltíssimes gràcies. Continuarem amb un tema del Duke Ellington. Avui en realitat tocarem tot hits. És un bolo de jazz, la veritat, com li agradava de fer la portada. I és un tema molt maco que es titula Demush i que a més no he tocat gaires vegades. O sigui que m'ha servit d'excusa per tot aquest tema que sempre m'ha agradat molt. One, two, one, two.
L'afició que tenia el Cortázar per la Billie Holiday, suposo que no és un personatge que us sona, i com a tema representatiu de la Billie Holiday, que en realitat n'hi podien haver moltíssims, no? És una cantant que potser sí que va escriure algun tema, però sobretot era intèrpret de la majoria de cançons populars d'Amèrica d'aquella època, que per cert eren totes boníssimes. Però no només interpretava cançons de repertori genuïnament americà, sinó que durant una època, jo ho vaig descobrir fa poc i per això ara us foto una mica de xapa amb aquesta protecció. Aprofito per colar. És un tema dels molts que van agafar de França, que també em va al pelo perquè el Cortázar, la seva versió en París, tot allò. Aleshores, probablement ella hauria d'haver sentit la versió francesa, que la veritat és que no sé qui és, però es titulava Mon Nom, i probablement, donades el seu gust particular per la Billie Holiday, hauria sentit la versió americana, que és la de la Billie, titulada My Man. I també m'ha arribat que van fer una versió en castellà, que es devia dir Mi Hombre, Mi Hombre, de la Sara Montiel. Ja. En tot cas, és un dels temes francesos que es van adaptar, van abraçar ràpidament als americans, com també a les fulles mortes, i als Leaves, tots són hits, però en realitat eren francesos. I Wish You Love, que es deia Restatiu de Nos Amours, i fins i tot l'altre dia em van passar una informació que és que My Way, mítica, també era un tema francès que el van... No sé, ja està. En tot cas, no va tocar, gràcies. A una persona li ha agradat. Tampoc molt. Bon nom, la Billie Holiday. Lo triste es que no han sido tus padres.
Moltes gràcies. Un altre dels jazzmens i artistes relacionats amb Cortázar és ni més ni menys que Louis Armstrong, i per tant em semblava que aquí havia de homenatjar-lo amb un dels seus temes més cèlebres, que es titula On the Sunny Side of the Street. És ni més ni menys que David Pastor, el Pau Freixo.
cançó que es titula Delilah, que no va... bromes a part. Que tocava un grup també molt mític en la història del jazz, concretament d'una època, que eren el Clifford Brown i Mike Roach Quintet. Un grup que feien música original i feien arreglos molt divertits també d'alguns estàndards i van com fer un passet endavant en tota la història del bebop, que és una mica l'època on ens centrem sobretot en aquest projecte. Encara que de fet hi havia més de dits i que... És tot, fem i en aquesta línia, doncs, el Clifford Brown, que també era un dels grans admirats de Cortázar, era un gran trompetista, i el Clifford Brown, el Cortázar tocava la trompeta, que no sé si era un gran literat, que no es pot fer tot bé. Si no és que ets David Pastor. Jo he escrit uns llibres que Total, farem aquesta cançó de Delilah en representació de Clifford Brown. Thank you.
concert, la figura de Charlie Parker té molta importància, diguem, en el motiu que avui ens ocupa. I per això, així com el David li hem de fer un tribut a Dix i a Louis Armstrong, a mi m'ha tocat l'ardua tarea homenatjar a Charlie Parker. I ho farem amb una balada que va tocar. De fet, l'anècdota explica que aquest tema, Charlie Parker, diguem que tenia uns hàbits de vida com a mínim, com de menys qüestionables, no? Tot i que no li anaven malament, bueno, amb certes coses. I en una d'aquestes matins de ressaca, per dir-ho així suaument, li tocaven a gravar i devia aparèixer en unes condicions nefastes, que a priori podria fer pensar que no són molt aptes per anar a gravar música, particularment a l'estudi, que un es posa nerviós i tal, però clar, un quan no és el Charlie Parker. I en aquelles sessions que finalment van ser desastroses i va haver una mica de fregada, van enregistrar una versió del Loverman, aquesta peça que tocaré ara, que tot i tot això que us he explicat val la pena escoltar-ho. Si no saps la història, estic segur que ningú nota res. Si saps la història, potser pots percebre alguna cosa, però que no és en absolut negativa. Jo l'altre dia ho escoltava i pensava, té alguna cosa molt particular, aquella versió, probablement sigui per tot això que estic explicant. En tot cas, en plena possessió de mis facultades, faré un humil homenatge.
queda una. Ara poden entrar dos de los de antes. Acabarem amb una cançó que és quasi un himne, bueno, no sé, que es titula Do You Know What It Means to Miss New Orleans? O sigui que, com deveu estar imaginant, aquest tema és Louis Armstrong, Carno de Louis Armstrong. I abans de marxar amb aquest tema, abans de marxar us voldria tornar a presentar els músics que hem estat tocant per vosaltres. Al piano tenim el Marc Martín. A la bateria Joan Carles Marí. Contrabaix no és el senyor de la foto de l'entrada, segur que no us ho heu estat pensant, és Marco Boy. Marco Boy. La trompeta, David Pastor. David Pastor. Gràcies, la veritat és que... Xavi demanant el saxo. Això, jo m'he posat molt bé, penso que no puc parlar del vostre nom, però crec que és mutu i compartido, és recíproco. I el que sí que us diria és això, moltes gràcies per convidar-nos, que l'Amèrica, la veritat és que ha sigut un plaer, merci al taller només per comptar amb nosaltres per fer aquesta proposta, que hem disfrutat molt fent-la, no només avui sinó també preparant-la, perquè ha suposat escoltar una mica els clàssics, que sempre està bé. I us anava a dir que si us ha agradat molt en farem un altre, probablement, aquí a Casa Amèrica, però millor no dir-vos-ho i no ho digueu a gaire gent, que sempre s'ha de Vale, doncs marxem amb aquest Do You Know What It Means. One, two, one,
Tunisia del Caixí l'Espina.